Mi nombre es Mauricio Aranda, matrícula A01192506. La conferencia que yo elegí habla sobre la audiencia constitucional. Por ende, es relevante comentar que todo lo que se vio en esta conferencia aplica únicamente para el amparo indirecto, ya que en el amparo directo no hay una audiencia constitucional. Entonces, antes de comenzar, o lo que nos platica el ponente es que en el amparo directo la demanda tiene ciertos formatos que hay que seguir, hay que poner la autoridad responsable, hay que poner un tercero interesado, hay que poner el nombre del demandante, cuál es el acto que se reclama, hay que poner el prejuicio que provoca dicho acto a la persona, etcétera. Entonces, una vez que se cumplen con estos requisitos, o más bien este requisito de formato es también un requisito de procedencia en algunos casos, ya que si no incluyes alguna de esta información, la demanda de amparo no va a proceder. Entonces, una vez que suponiendo que se presenta la demanda, pueden ocurrir y está presentada, puede ocurrir que te la admitan, que te la desechen o que haya una prevención. Ahora, si te la admiten, es porque no hay una causa notoria, clara y evidente de alguna falta que provoque algo que no se pueda subsanar o algo que sea irregular. Después procede, las autoridades responsables, lo que ocurre es que se les pide un informe justificado. Después ocurre la audiencia constitucional, en la cual se fija una hora y una fecha, y en esta audiencia constitucional existe el ofrecimiento de pruebas. Es relevante comentar aquí que en el amparo directo no hay ofrecimiento de pruebas. Sin embargo, en el indirecto, en la audiencia constitucional, hay una parte en específica que se dedica o que busca que se ofrezcan pruebas. Ahora, es importante mencionar que el artículo 117 de la nueva ley de amparo establece un término de 8 días antes de la audiencia constitucional para que se le notifique al quejoso el informe justificado. Si no, la audiencia constitucional se tendrá que diferir. Entonces, entre el informe justificado, que es la etapa previa a la audiencia constitucional, y la audiencia constitucional, tiene que haber 8 días. Es decir, 8 días entre que se notifica al particular el informe justificado y la audiencia constitucional. Ahora, una cosa es que no se haya notificado y otra cosa es que simplemente no exista un informe justificado. Ahora, si no hay un informe justificado, lo que ocurre es que la audiencia no se va a diferir, sino únicamente que se va a celebrar y todos los actos se van a presumir ciertos. Porque como ya sabemos, el informe justificado lo que tiene como objeto es que la autoridad tenga la oportunidad de manifestarse respecto a si el acto es real o no es real de acuerdo a su criterio. Entonces, ya teniendo el informe justificado con 8 días de antelación a la audiencia constitucional, se celebra la misma. Ahora, uno de los principios principales que rigen la audiencia constitucional es el principio de unicidad. Es decir, esta se tiene que celebrar preferentemente únicamente en un acto. Es decir, en ese mismo acto tienen que ocurrir las 3 etapas en la cual se divide una audiencia constitucional, que es la etapa probatoria, la etapa de alegatos y la etapa de sentencias. Entonces, en este mismo acto es cuando intervienen las partes presentando pruebas y en ese mismo acto es en el que se dicta también la sentencia. Entonces, se puede definir una audiencia constitucional como aquel acto procesal mediante el cual se dicta una sentencia tras haber presentado las pruebas y alegatos por las partes. Es decir, como nosotros sabemos, la audiencia constitucional tiene carácter público. Es decir, cualquier persona puede acudir a las audiencias constitucionales, sin embargo, no pueden intervenir. El público no puede intervenir, solamente pueden intervenir las partes únicamente en las primeras 2 etapas, en la etapa probatoria y en la etapa de alegatos. En la etapa de sentencias solamente interfiere la autoridad jurisdiccional. Ahora bien, es muy importante entender que aunque ocurre o se celebra todo en el mismo acto, de todos modos rige el principio de preclusión procesal. ¿A qué nos referimos esto? Se está dividiendo la audiencia constitucional en 3. Una vez que pasas de una etapa a otra, ya no te puedes regresar.
Es decir, empezamos con las pruebas, luego con los alegatos y luego con la sentencia. Una vez que vamos en los alegatos, no nos podemos regresar a presentar las pruebas aunque estemos en el mismo acto. Es decir, dentro de la audiencia constitucional se reconoce que existen estas tres diferentes etapas. Y tan diferentes son que en realidad es que en algunas etapas se permite la intervención de las partes y en otras etapas no. Es decir, no se permite la intervención, por ejemplo, en la etapa de alegatos y no se permite la intervención en la parte de sentencia. Ahora bien, es muy importante que el juez esté presente dentro de las audiencias constitucionales. Sin embargo, lo que nos comenta el ponente, y como lo hemos visto también en clase, a veces esto no es posible por la carga de trabajo. Entonces, por eso se auxilia con los secretarios, y aunque puede estar presente únicamente en algunas partes de la audiencia, no está presente en el 100% del tiempo, aunque sí debería. Porque en realidad lo importante aquí es que el que imparte la justicia es el juez, no el secretario. Entonces, a la audiencia constitucional ser un acto procesal en el cual se dicta sentencia, es importante que esté el juez, porque él es el que imparte la justicia, no el secretario. Ahora bien, es muy importante que la audiencia constitucional se celebre en el lugar y a la hora indicada. Por lo general siempre los acuerdos en los cuales constan las audiencias constitucionales inician con lugar y fecha, y la lugar y fecha debe corresponder con aquella en la cual se estableció con anterioridad cuándo y dónde iba a ser la audiencia constitucional. Y tienen que estar constituidos, tiene que estar constituido el juez para poder iniciar la audiencia constitucional. Ahora bien, como ya comentamos, la audiencia constitucional es de carácter público, de acuerdo al artículo 124 de la nueva ley de amparo. Sin embargo, para que proceda, para que pueda iniciar la audiencia constitucional, no es necesario que esté el público. Y las partes, pues bueno, tienen el derecho de intervenir únicamente en ciertas etapas. Es importante también recordar que mientras tiene una fecha y hora definida, como ya vimos, se puede diferir, por ejemplo, por falta de informe justificado y por otras razones también. Es muy importante que para que ocurra un diferimiento de la audiencia tiene que presentarse la solicitud con anterioridad. Y lo que nos comenta el ponente también es que en la práctica muchas veces se presentan los escritos para solicitar que se difieran las audiencias incluso minutos antes de que estas ocurran. Y mientras esto ocurra, la solicitud de diferimiento pues va a ser por lo menos analizada porque se presentó en tiempo. Ya será diferente si se otorga o no se otorga el diferimiento.